En un reino olvidado por el tiempo, donde los castillos se alzaban como centinelas entre las montañas y las decisiones de los reyes se escribían con sangre, nuestra historia comienza. Siglo XVII. En Virelance, un reino marcado por alianzas rotas, pactos de poder y traiciones encubiertas, un escándalo fue silenciado antes de nacer. El rey Aldric, poderoso y respetado, engendró un hijo fuera del matrimonio. Un hijo que fue arrancado de los brazos de su madre y condenado al olvido. 30 años después, ese niño regresa, sin título, sin ejército, sin más arma que la verdad. Pero lo que empieza como la búsqueda de un origen se convierte en una batalla por el alma del reino, una lucha entre la mentira y la justicia, entre la sangre y la dignidad. Y cuando la verdad estalle, habrá quienes se inclinen y otros que ardan por resistirse. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo de coronas, es de memoria, redención y de un amor que desafió al poder. El sonido de la tormenta rugía tras los muros del castillo de Virelance, mientras el rey Aldric caminaba con paso firme por los pasillos de piedra. Su semblante era de hielo, pero sus pensamientos eran fuego. En sus manos temblorosas sostenía una carta, escrita con tinta aún fresca, firmada con una caligrafía que conocía demasiado bien. Lisanne, aquella mujer que nunca debió cruzarse en su camino, pero a la que no había podido resistirse. Era joven, hija de una curandera de pueblo, de ojos claros y voz tranquila. La conoció meses atrás, cuando el ejército regresaba de sofocar una revuelta en la frontera este. Había atendido a los heridos con una delicadeza que contrastaba con la rudeza de los soldados. Aldric, que entonces viajaba disfrazado como un noble más, se sintió atraído por su inteligencia y su ausencia de temor. Lo que comenzó como una visita para agradecerle su servicio, terminó en noches compartidas bajo un cielo sin estrellas, ocultos entre las sombras de una posada anónima. La carta lo confirmaba. Estaba embarazada, y el hijo era suyo. Aldric apretó los dientes al recordar las consecuencias. No era un hombre libre. Estaba casado con la reina Isolde, hija del rey de Lorraine, un reino vecino con el que había sellado la paz mediante aquel matrimonio obligado. Isolde era una mujer fría, de Mindusestú, nobleza intachable y vientre estéril. 3 embarazos perdidos habían terminado con su esperanza de ser madre y con cualquier vínculo de ternura entre ambos. La idea de un bastardo, un hijo fuera del matrimonio real, era un escándalo que podría romper alianzas, provocar guerras y sembrar el caos en la corte. El linaje debía mantenerse puro, según las normas que su propio padre le había impuesto con puño de hierro. Sin embargo, una parte de él, aquella que aún recordaba lo que era el amor sin condiciones, deseaba proteger a ese niño. La reina no tardó en enterarse, siempre lo hacía. Una de sus damas de compañía, al parecer, había interceptado la misiva antes de que llegara a manos del rey. La confrontación fue brutal. Isolde, humillada y enfurecida, exigió que la mujer fuera encerrada en un convento sin nombre y que el niño jamás viera la luz del castillo. No será más que un recuerdo sucio, una mancha borrada, dijo la reina con una calma cortante, mientras el rey apretaba los puños sin replicar. Aldric, dividido entre su deber y su conciencia, buscó una solución intermedia. No podía quedarse con el niño. No podía enfrentarse a la corona de Lorraine, ni a su propio consejo, pero tampoco podía condenar a su sangre al olvido. Por eso, en la más estricta de las noches, mandó llamar a un hombre en quien aún confiaba, Sir Cedric de Ravenne, un antiguo caballero desterrado por desobedecer una orden injusta. Cedric había vivido exiliado en el norte, alejado de la política,
pero aún mantenía el honor intacto. Cuando Aldrich le explicó lo sucedido, el viejo caballero no pidió explicaciones, solo asintió. «¿Y qué quieres que haga con él?», preguntó, su voz grave entre la penumbra de la capilla donde se habían encontrado en secreto. «Que lo críes, que lo alejes del peligro, que no sepa quién es, hasta que llegue su hora, si es que llega», dijo el rey, entregándole una pequeña caja de madera con un medallón de oro grabado con el blasón real de Virelans. Lisann dio a luz, en la oscuridad del convento, sin parteras nobles ni bálsamos de palacio. La Madre Superiora la trató con indiferencia, cumpliendo órdenes de la reina. Cuando el niño nació, fuerte y sin llorar, Lisann lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Te llamarás Elian», susurró, acariciándole la frente. «Y aunque el mundo te rechace, yo te he amado desde antes de saber que existías». Esa misma noche, Cedric llegó al convento con una carreta silenciosa. Tomó al niño en brazos, sin intercambiar más que una mirada con Lisann, que comprendió en su interior que no volvería a verlo. No hubo gritos, solo una despedida en silencio, sellada por la desesperación. El viaje hacia el norte fue largo. Las nieves empezaban a cubrir los caminos, y Cedric, a pesar de su edad, se mantuvo firme. En su interior algo se agitaba. No era un simple encargo, no era un favor al rey, era una segunda oportunidad de redención para un hombre que había perdido a su propia familia en la guerra. Ese niño, aún sin saberlo, llevaba la semilla de un destino distinto. No podía dejar que lo engullera la historia. El lugar elegido fue una aldea olvidada llamada Tournai, entre montañas, donde nadie hacía preguntas y todos sabían sobrevivir con poco. Cedric se presentó como un granjero retirado, con un hijo adoptivo que su hermana le había dejado antes de morir. Nadie sospechó, nadie preguntó. Allí, entre el rumor del viento y el crujido de la leña, comenzó una nueva vida para Elian, con ropa sencilla, un hogar modesto y un nombre que no decía nada, pero que algún día lo significaría todo. Mientras tanto, en el castillo de Virelans, la reina sonreía ante la corte, fingiendo que nada había ocurrido. El rey, sin embargo, pasaba cada vez más tiempo en soledad, contemplando desde la torre más alta el horizonte como si esperara algo, o a alguien. 30 años después, ese alguien volvería, y nadie estaría preparado para lo que traía consigo. Tournai era una aldea de tejados bajos, caminos de barro y días silenciosos. El frío llegaba antes de lo esperado, y la primavera se marchaba siempre con prisa. Allí, entre huertos raquíticos y montañas dormidas, Elian creció sin saber que su sangre llevaba la marca de un reino. Sir Cedric, ahora conocido como Cedric el Viudo, se convirtió en su padre adoptivo ante los ojos del pueblo. Nadie sospechaba de su pasado como caballero. Solo algunos ancianos hablaban de él como el hombre de manos firmes y mirada que no olvida. Crió al niño con una disciplina férrea, pero también con una ternura que nunca se permitía mostrar. En voz alta, Elian aprendió pronto a trabajar la tierra, a reparar cercas, a encender fuego con ramas húmedas. Cedric le enseñó a leer en secreto, por las noches, con libros viejos que había escondido bajo el suelo de su cabaña. En Tournai, pocos sabían leer, y mucho menos escribir, pero Elian tenía una mente inquieta, quería entenderlo todo. Preguntaba por las estrellas, por los mapas sin nombres, por los símbolos que decoraban los viejos libros de Cedric. «Eso es latín, muchacho», respondía el viejo, con una sonrisa torcida. «Una lengua que usaban los sabios. Ya nadie la habla, pero aún guarda secretos». Elian escuchaba, memorizaba, dibujaba esos símbolos en la tierra. A veces, mientras ayudaba a cargar leña o a cuidar del ganado ajeno para ganar unas monedas, se sorprendía pensando en castillos, caballeros,
batallas y ciudades que solo existían en los libros, pero también estaba la otra parte de su vida, la que olía a estiércol y se manchaba de barro. En la escuela del pueblo, duramente improvisada por una maestra viuda que enseñaba a leer con paciencia y golpes en los nudillos, Elian era el diferente, más alto que los demás, con una voz que resonaba con fuerza y una presencia que imponía, incluso sin quererlo. Los hijos de los campesinos lo miraban con recelo. «No eres de aquí», le decían algunos. «Tú no tienes madre», le gritaban otros. Él aprendió pronto a defenderse, no con violencia, aunque la conocía, sino con una calma que desarmaba a los demás. Miraba a los ojos sin bajar la cabeza, respondía con ironía, y cuando era necesario, peleaba sin miedo. A los 10 años, defendió a una niña muda que era acosada por otros niños. Se interpuso sin dudar, soportó los golpes y los hizo retroceder, con una mirada que, según dijo uno de ellos, no parecía de un niño. Ese día, Cedric lo miró diferente, no con orgullo, sino con preocupación. Sabía que ese carácter, esa fuerza natural, no venían solo de la crianza. Había algo más, algo que latía en su interior y que el tiempo acabaría por revelar. Con el paso de los años, Elian se convirtió en un joven fuerte, de hombros amplios y mirada intensa. No era hermoso al estilo de los nobles, pero tenía un rostro que imponía respeto. A los 17 ya trabajaba como carpintero, escribía con letra firme y leía los viejos textos de Cedric como si los hubiera escrito él mismo. A veces, cuando nadie lo veía, escalaba hasta la cima del monte más cercano y se quedaba allí mirando el horizonte. Decía que le gustaba el silencio, pero en el fondo sentía una ansiedad que no sabía nombrar. No entendía por qué cada vez que veía a un caballero forastero atravesar la aldea, sentía un vacío en el pecho. No sabía por qué los escudos de armas lo atraían tanto, ni por qué soñaba con ciudades que jamás había visitado. Y sobre todo, no comprendía por qué su reflejo en el agua a veces le resultaba ajeno. Un día, mientras cavaban en el patio trasero para construir un corral nuevo, Cedric se detuvo. Su respiración era pesada y su piel tenía ese tono ceniciento que el muchacho ya había notado días antes. El viejo se sentó en una piedra y Elian se acercó de inmediato. «¿Estás bien?» Cedric lo miró, y por primera vez en muchos años no le respondió con una broma ni con una orden. Solo negó lentamente con la cabeza. «No me queda mucho». Elian, el joven, sintió un nudo en el estómago. Intentó replicar, pero el anciano levantó una mano para detenerlo. «Escucha, hay algo que debes saber. Algo que siempre he guardado, porque pensé que era lo correcto. Pero el tiempo me ha ganado». De debajo de su túnica, Cedric sacó una pequeña caja de madera envuelta en un paño viejo. La colocó en las manos del muchacho. Elian la abrió lentamente. Dentro, un medallón dorado cubierto de polvo brillaba con tímida elegancia. En su centro, un símbolo grabado, un león de pie, con una corona en la cabeza y una espada atravesando un sol. «¿Qué es esto?» Cedric respiró hondo. «Ese medallón te pertenece. Te lo dieron cuando naciste. Es todo. Lo que conservé de tu verdadero origen». Elian frunció el ceño. «¿Mi verdadero origen? Tú no eres hijo de una hermana muerta. Eres hijo de alguien más. Alguien importante. No puedo decirte más. No me atrevo. Pero ese emblema, si algún día vas al sur, al corazón del reino, alguien lo reconocerá». El silencio se hizo largo y el mundo pareció detenerse. Elian bajó la mirada al medallón y sintió que algo dentro de él se abría como una grieta antigua. Cedric murió 3 días después, en su cama, mientras dormía. Elian lo enterró en lo alto del monte, donde siempre decía que quería estar. El viento soplaba con fuerza y el cielo era de un gris opaco,
Con el medallón colgado al cuello y una promesa sin palabras, Elian dejó la aldea al amanecer. No sabía qué buscaba, pero sabía que no podía quedarse, porque algo dentro de él, una voz, un fuego, una verdad, le decía que su historia no comenzaba allí, y que alguien, en algún lugar, le debía respuestas. Elian caminó durante semanas sin rumbo definido, guiado solo por el instinto y una necesidad inexplicable de respuestas. El medallón colgado al cuello parecía pesar más con cada paso, como si llevara dentro siglos de secretos. Atravesó aldeas y valles, durmió bajo puentes, trabajó en campos ajenos a cambio de pan y cobijo. No conocía el sur, pero sabía que allí, según Cedric, comenzaría a encontrar las piezas que le faltaban. La capital del reino, Virlands, se extendía al fondo de una colina cubierta de bruma, como una herida de piedra entre la niebla. La ciudad era enorme, ruidosa, desbordante de voces, mercados, campanas y gritos. Elian, acostumbrado al silencio del norte, se sintió abrumado, pero no permitió que lo notaran. Caminaba erguido, observando cada rostro, cada escudo, cada símbolo, grabado en las puertas o banderas. Buscaba el suyo, aquel que aún no comprendía, pero que sabía que lo definiría. El destino quiso que su llegada coincidiera con la celebración del Festival de las Luces, un evento que reunía a nobles y plebeyos en una tregua temporal de música y comercio. Las calles estaban decoradas con cintas doradas y en cada esquina ardían antorchas con fuego azul. La ciudad por un instante parecía un lugar menos frío. Fue entonces cuando vio a la joven. Vestía una capa gris con capucha y se movía entre la multitud como si no quisiera ser vista. Sus manos eran delicadas pero firmes, su postura noble, sus ojos tan claros como el hielo. No sabía por qué, pero Elian no pudo dejar de seguirla. Algo en ella lo desafiaba, lo atraía y lo ponía en guardia al mismo tiempo. Cuando finalmente la alcanzó, ella se volvió de forma repentina. Sostenía una cesta con panes y frutas que claramente no había pagado. Sus labios se curvaron en una media sonrisa. «Si vas a seguirme, al menos ayúdame a correr», dijo, y echó a correr entre los callejones sin mirar atrás. Elian la siguió por puro impulso. La alcanzó en un pasadizo oscuro entre dos casas de piedra. Allí, entre risas contenidas y el aliento agitado, la joven se presentó como Alinor. No dio apellidos, no preguntó el suyo. Solo dijo que necesitaba ayuda para cargar las provisiones hasta su casa. Una casa que resultó estar en una de las zonas más nobles de la ciudad. «¿Eres una ladrona noble?», preguntó él sorprendido al ver la estructura de piedra con blasones en la entrada. «Digamos que soy una noble que no cree en las normas», respondió ella con ironía. Alinor resultó ser mucho más de lo que aparentaba. Era hija de un consejero real, pero despreciaba los bailes, los títulos y la hipocresía de la corte. Prefería escaparse al mercado disfrazada para ver el mundo real. Y por alguna razón, ese día había decidido que Elian era digno de su atención. Durante los días siguientes lo ayudó a encontrar un lugar donde alojarse, una habitación sobre una posada cerca de la muralla, y le presentó a un anciano, librero, amigo suyo, que aceptó darle trabajo catalogando volúmenes antiguos. Elian se sumergió en aquellos libros como si fueran cofres llenos de claves. Buscaba símbolos, nombres, fechas. Quería encontrar algo, cualquier cosa, que le explicara el origen del medallón. Y cada noche, antes de dormir, lo observaba bajo la luz temblorosa de una vela, intentando descifrar sus secretos. Una tarde, mientras ayudaba al librero a ordenar textos de heráldica, encontró un manuscrito polvoriento que hablaba de los blasones, de la casa real de Virlands. Allí estaba, el león coronado con la espada atravesando el sol, exactamente igual al de su medallón.
El corazón le dio un vuelco. «¿Qué significa este símbolo?», le preguntó al librero, fingiendo interés académico. El anciano lo miró por encima de las gafas. «Ese es el emblema personal del rey. Aldrich no se usa desde hace décadas, desde antes de que muriera su hijo mayor en un accidente. Un asunto trágico, lleno de rumores». «¿Dónde lo has visto tú?». Elian cerró el libro con disimulo. «En un escudo en la calle. Me llamó la atención». El librero asintió sin sospechar nada. Esa noche, Elian no pudo dormir. El medallón era real. Su emblema pertenecía al propio rey. ¿Era posible que su nacimiento estuviera relacionado con la familia real? Las palabras de Cedric resonaban con más fuerza que nunca. Ese emblema. Si algún día vas al sur, al corazón del reino, alguien lo reconocerá. Lo que no sabía era que alguien ya lo había reconocido. Alinor, que había observado el medallón días antes, mientras jugaban con unas cartas, lo había visto también en una de las habitaciones selladas de palacio, donde se conservaban los objetos de los hijos perdidos del rey. No dijo nada al principio, pero ahora, con Elian cada vez más cerca de descubrir la verdad, comprendía que debía advertirle. Lo llevó a una galería subterránea del viejo distrito, un lugar donde aún quedaban ruinas del palacio original antes de la gran reforma. Allí, entre columnas rotas y tapices marchitos, le mostró un mural desgastado por el tiempo. En él, un niño pequeño, vestido con ropas reales, sostenía el mismo medallón. «¿Quién es?», preguntó Elian, con la voz rasgada. «Dicen que es el hijo bastardo del rey Aldrich. Murió al nacer, o eso dijeron, pero hay quienes creen que fue entregado a alguien de confianza y desapareció». Elian se quedó inmóvil. Todo en él gritaba que esa historia era la suya. Cedric, el medallón, las palabras susurradas, el rostro que empezaba a reconocer en los espejos. Por primera vez en su vida sintió que su alma encajaba en un lugar. «¿Y si no murió?», susurró. Alinor le sostuvo la mirada. «Entonces está vivo, y puede que esté justo delante de mí». La galería estaba en silencio, como si el aire mismo se hubiera detenido a escuchar. Elian no apartaba la vista del mural. El niño pintado, con mejillas redondas y ojos serenos, lo observaba desde un pasado imposible. El medallón colgado en 1900, su cuello era idéntico al que él llevaba, cada línea, cada curva, cada pequeño detalle coincidiendo a la perfección. No podía ser una coincidencia. Alinor respiró hondo, intentando mantener la compostura. Aunque había bromeado muchas veces sobre no creer en el destino, aquel momento le parecía inevitable. Sabía que debía hablar con cuidado, pero también comprendía que ya no podía seguir ocultando lo que sabía. Ese mural fue pintado pocos meses antes de que el niño desapareciera, dijo en voz baja. «Mi madre me lo mostró una vez, cuando yo era pequeña. Me dijo que no lo mirara mucho tiempo, que era un recuerdo prohibido». Elian se giró hacia ella, aún con la mirada cargada de desconcierto. «¿Y por qué prohibido?». Alinor dudó. «Porque la reina mandó borrar toda prueba de su existencia. Oficialmente, ese niño murió al nacer, pero los sirvientes hablaban. Decían que la madre no era la reina, sino una mujer del norte, una curandera. Que el rey intentó proteger al niño, pero no pudo. La historia encajaba. La procedencia, la edad, el silencio de Cedric, su formación atípica, todo apuntaba a una sola verdad. Elian no era un campesino cualquiera. Era hijo del mismísimo rey Aldrich, nacido fuera del matrimonio y exiliado al norte para protegerlo de las intrigas de palacio. «¿Tú crees que soy él?», preguntó con una mezcla de temor y esperanza. Alinor no respondió de inmediato. Caminó hacia él y le colocó una mano en el hombro. «Creo que tienes derecho a saberlo con certeza».
En los días siguientes, ambos comenzaron a investigar con más profundidad. Alinor, utilizando su condición de noble, accedía a estancias del castillo donde los criados aún recordaban los susurros de aquel escándalo antiguo. Uno de ellos, un jardinero retirado llamado Mael, había servido en la corte cuando Aldric aún vivía. Fue él quien les habló del medallón con más claridad. Solo el rey Aldric tenía ese símbolo. Lo mandó forjar él mismo. Dijo que representaba su fuerza, su destino, su futuro. Mandó hacer dos iguales. Uno lo llevaba siempre al cuello. El otro lo entregó a su hijo bastardo cuando nació. Lo vi con mis propios ojos. No eran rumores. Elian se quedó helado. ¿Y qué pasó con la madre? Mael bajó la mirada. La encerraron en el convento de Sainte-Claire. Murió joven, eso dicen. Nunca volvió a saberse de ella. El nombre le resultó familiar. Cedric se lo había mencionado una vez, sin contexto. Sainte-Claire, a las afueras del reino, en una colina olvidada. Era el siguiente paso. Pero antes, Alinor tuvo una idea arriesgada. Debes ver al rey actual. Aunque sea de lejos, debes observarlo. A veces los gestos dicen más que los documentos. Elian accedió. Sabía que no podía presentarse ante él sin pruebas contundentes, pero necesitaba verlo con sus propios ojos. Con la ayuda de Alinor, se infiltró en una de las veladas del palacio, disfrazado como un sirviente más. Su rostro era desconocido, y su actitud comedida le permitió moverse entre la multitud sin despertar sospechas. La sala del trono era un templo de oro, mármol y vanidad. El trono real estaba vacío, pero el nuevo monarca, el príncipe Ormand, sobrino del difunto Aldric, presidía la velada con una sonrisa tensa. No era un hombre carismático. Sus ojos eran fríos y su risa hueca. Su autoridad descansaba más en el miedo que en el respeto. A su lado, la reina madre Isolde, ya envejecida pero aún imponente, observaba con una rigidez casi inhumana. Elian los contempló desde una esquina, entre bandejas de vino y susurros de nobles. Y entonces lo vio. Un retrato colgaba en la pared lateral, cubierto por una cortina de terciopelo que uno de los sirvientes corrió durante la ceremonia. Era el retrato del rey Aldric, pintado en su juventud. El parecido con Elian era innegable, la línea de la mandíbula, los ojos, incluso la postura. Varios invitados murmuraron al verlo, como si recordaran una figura que aún les impresionaba. Elian sintió que el corazón le martilleaba el pecho, no por orgullo, sino por la revelación que empezaba a ser insoportable de ocultar. Él era hijo de ese hombre, era sangre real, y había vivido toda su vida sin saberlo. Esa noche, de regreso a Mindus y su habitación, Elian no durmió. Se quedó sentado con el medallón entre las manos, repasando cada conversación, cada gesto de Cedric, cada silencio que ahora tenía sentido. Cedric no lo abandonó por deber, lo protegió, lo escondió de un mundo que habría querido borrarlo. Y ahora el deber era suyo. Alinor entró sin avisar, con el rostro encendido de emoción. Hay algo más. He conseguido el nombre de un historiador real que podría ayudarte. Se llama Maître Raynald. Es viejo, pero servía directamente al rey Aldric. Fue él quien registró los nacimientos. Si alguien puede confirmar tu origen, es él. Elian asintió, sin hablar. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo en su sitio. Pero con cada respuesta, nuevas preguntas nacían. ¿Por qué nadie lo había buscado? ¿Qué más ocultaba la historia de su madre? ¿Y qué haría el reino si descubría que el verdadero heredero había regresado? Sabía que acercarse demasiado lo pondría en peligro. La corona no se entregaba por nacimiento, sino por poder, y quienes lo ostentaban ahora no cederían fácilmente. Pero también sabía que había cruzado un umbral. Ya no podía volver atrás.
Elian no era solo un muchacho del norte, era el hijo perdido de un rey y ahora iba a reclamar lo que le pertenecía. La residencia de Maître Reynald estaba al final de una calle estrecha, oculta tras una librería que ya casi nadie visitaba. Elian llegó al anochecer, con el rostro cubierto por una capucha y el corazón latiendo con fuerza. Alinor lo esperaba, frente a la puerta, nerviosa con las manos entrelazadas. Nadie debía saber que estaba ayudando a alguien como él. Si su padre lo descubría, podría perderlo todo. Pero ya no le importaba. Elian no era como los demás, y en su interior sentía que su historia debía ser contada. Reynald era un hombre delgado, con la piel arrugada y los ojos casi blancos de tan claros. Lo recibieron en una sala pequeña, llena de papeles, mapas y estanterías torcidas. El aire olía a tinta seca y a madera vieja. «¿Qué buscáis?», preguntó sin rodeos, mientras encendía una lámpara de aceite. Elian se quitó la capucha y le tendió el medallón sin decir palabra. El anciano lo observó durante largos segundos y luego lo sostuvo con una delicadeza reverente, como si tuviera en sus manos una reliquia sagrada. «No he visto esto desde hace 30 años», murmuró. Alinor intercambió una mirada rápida con Elian. Era la confirmación que necesitaban. «¿Es auténtico?», preguntó Elian. Reynald asintió muy despacio. «Yo estuve allí cuando lo mandaron forjar. El rey Aldric quería que su hijo ilegítimo tuviera un símbolo personal, algo que lo protegiera, aunque nunca pudiera reconocerlo públicamente. Fui yo quien registró su nacimiento en los libros ocultos del archivo real. Después, ese libro desapareció». «¿Y su madre?», preguntó Alinor. «Una joven llamada Lisann, curandera del norte. Dicen que era bella como un amanecer y firme como una espada. El rey la amó en silencio, pero la reina...» Reynald bajó la voz. «La reina mandó encerrarla y luego hizo desaparecer toda prueba del niño». Elian cerró los ojos. El dolor era extraño, no por lo que no tuvo, sino por lo que le robaron sin que pudiera recordarlo. Reynald se levantó lentamente y buscó en una estantería. Regresó con un pergamino envuelto en tela. Al abrirlo mostró una carta. «Esta carta me la entregó un sirviente fiel de Lisann poco antes de morir. Nunca supe qué hacer con ella, pero creo que ahora es tuya». Elian la tomó con manos temblorosas. La caligrafía era delicada, femenina. Reconocía esa letra de los pocos escritos que Cedric le había mostrado de su infancia. «A quien seas, si esta carta llega a ti, sabrás que eres fruto del amor más imposible y puro que conocí. No sé si viviré para volver a abrazarte, pero nunca olvides que fuiste amado desde el primer latido. Eres hijo del rey, no porque lleves corona, sino porque llevas su espíritu. Y un día, si el mundo no ha cambiado, quizás tú lo cambies». No pudo contener las lágrimas. Alinor le acarició la mano sin decir nada. Reynald respetó el silencio. El pasado por fin hablaba. Pero esa noche de revelaciones tuvo también su sombra. Lo que ni Elian ni Alinor sabían era que alguien más los había visto entrar en la casa del viejo historiador. Un espía del heredero actual, el príncipe Ormond, había estado siguiendo los pasos de Alinor desde hacía semanas. Su cercanía con un joven forastero, su presencia en lugares restringidos, todo había levantado sospechas, y ahora con la confirmación del medallón, Ormond supo que el peligro ya no era un rumor. El trono que tanto le había costado asegurar corría peligro. La reina madre, Isolde, lo había colocado allí tras la muerte de Aldric, alegando que no había herederos directos. Su poder se basaba en esa mentira. Si la verdad salía a la luz, si el pueblo descubría que había un hijo legítimo,
Aunque bastardo, con derecho al trono, todo se derrumbaría. Hay que silenciarlo antes de que hable, dijo Ormond al jefe de su guardia personal. Que parezca un accidente o una traición. Esa misma madrugada la habitación de Elian en la posada fue atacada. 4 hombres encapuchados irrumpieron en silencio, con cuchillos y sogas. Pero Elian no estaba allí. Alinor lo había convencido de quedarse en casa de Reinald esa noche, temiendo por su seguridad. La posadera, sin saberlo, evitó una tragedia al confundir las habitaciones y poner a otro huésped en la cama de Elian. Elian comprendió que ya no había marcha atrás. Su sola existencia era una amenaza para el poder establecido. No bastaba con saber la verdad, debía hacerla pública. Debía enfrentar a quienes lo habían condenado al olvido. El pueblo tiene derecho a saber quién soy, le dijo a Reinald al amanecer. No por orgullo, sino por justicia. El pueblo te escuchará, respondió el anciano. Pero necesitarás algo más que palabras. Reinald, con la ayuda de Alinor, recuperó documentos antiguos, copias del registro de nacimiento, fragmentos del diario del rey Aldric, testimonios de criados leales. También había otra carta sellada con cera roja que el rey había escrito para su hijo antes de que lo apartaran de su vida. Elian, si algún día lees esto, significa que sobreviviste, que alguien mejor que yo te protegió. Perdóname por no haber luchado más. No fui un cobarde, pero fui un rey. Y eso, a veces, es peor. Te dejo mi nombre no como un legado, sino como una esperanza. Haz con él lo que yo no pude. Las manos de Elian temblaban al sostenerla. Ya no tenía dudas. No había nacido para arar campos. Había nacido para romper cadenas. Pero también sabía que enfrentarse al trono sería peligroso. Ormond no dudaría en usar la fuerza. Y aunque el pueblo podía ser su mayor aliado, también era voluble, influenciable. Necesitaba una voz fuerte, una presentación que no pudiera ser ignorada. Haré que se inclinen ante la verdad, dijo Elian. Alinor lo miró con una mezcla de temor y admiración. Entonces empieza a preparar tu batalla, porque no será con espadas, sino con memoria. Así comenzó la cuenta atrás, hacia el día en que el hijo bastardo del rey regresaría, no como una sombra, sino como una luz que nadie esperaba. Elian partió al amanecer, dejando atrás la seguridad de la ciudad. No se despidió de Alinor, no porque no quisiera verla, sino porque temía que su presencia la pusiera en más peligro. Ella lo habría seguido sin pensarlo, lo sabía, y precisamente por eso eligió marcharse en silencio. Antes de irse, dejó una nota junto a la ventana de la librería donde ella solía pasar las tardes. Tengo que entender quién soy antes de poder luchar por lo que me pertenece. Volveré. Si no regreso, nunca dejé de pensar en ti. El destino lo guiaba ahora al convento de Sainte-Claire, ese lugar lejano donde su madre había sido recluida, silenciada, borrada de los libros y de la historia. Tardó casi una semana en llegar. El camino era duro, montañoso, con caminos mal trazados y aldeas casi desiertas. Los viajeros eran pocos y los que encontraba apenas le dirigían la palabra. Era como si la región llevara siglos guardando secretos que nadie se atrevía a decir en voz alta. El convento se alzaba sobre una colina rodeada de cipreses, envuelto en un silencio que parecía pesar más que las piedras que lo formaban. Era un edificio de muros grises, ventanas pequeñas y una torre sin campana. Allí, según los registros, Lisann había pasado sus últimos años. Allí había muerto, sin tumba digna, sin despedida, sin justicia, una hermana anciana, vestida
Con una túnica de lana oscura, le abrió la puerta sin sorpresa. Al parecer, su llegada ya había sido anunciada por una carta que Reinald había enviado días antes. «Tú eres el hijo», dijo la monja sin preguntar nada más. «Te esperaba». Elian bajó la cabeza con respeto. «Quiero saber quién era mi madre, cómo vivió, qué pensaba, qué dejó atrás». La hermana asintió y lo guió por pasillos fríos, llenos de ecos. Las otras monjas lo observaban desde la distancia, algunas con curiosidad, otras con una compasión que no intentaban disimular. En una celda del ala oeste le mostraron un pequeño cofre de madera, desgastado por el tiempo. Dentro había varias hojas dobladas, una cinta para el cabello y un pequeño retrato pintado en tela. Elian lo tomó con cuidado. Era un retrato al óleo, sencillo, pero lleno de ternura. Mostraba a un niño en brazos de una mujer de cabello suelto y mirada serena. No necesitó preguntar. Sabía que era él. Lo pintó con pigmentos naturales que ella misma preparó. Se negaba a olvidar. «Tu rostro. Decía que algún día volverías, aunque no recordaras quién eras», dijo la hermana. «Murió joven, sí, pero nunca perdió la esperanza». Elian sintió que el corazón se le quebraba. No por el dolor, sino por la imagen de una mujer que lo amó a pesar de la distancia, del silencio, del exilio. Se quedó un largo rato contemplando el retrato, como si en sus trazos pudiera encontrar la voz que nunca escuchó. Luego la hermana le entregó una última carta. «A mi hijo, cuando el mundo te devuelva a tu origen, no tengas miedo de recordar, no te culpes por lo que no supiste. A veces el amor verdadero es silencioso. Yo te amé así, desde lejos, cada día, y espero que, cuando reclames tu lugar, no lo hagas con rencor, sino con dignidad». No lloró, no gritó, pero por dentro algo cambió. La rabia dejó paso a una claridad que no había sentido antes. Ya no quería vengarse, quería justicia, no buscaba un trono, buscaba devolverle el nombre a su madre y con él el suyo. Salió del convento con paso firme, el viento parecía haber cambiado. Ya no era el muchacho que había huido del norte buscando respuestas, era un hombre con una historia, con una verdad que merecía ser escuchada. Volvió a la ciudad sin detenerse, con los documentos en una bolsa de cuero, el medallón al cuello y la carta de su madre guardada cerca del corazón. Al llegar, descubrió que la situación había empeorado. Ormán, sabiendo que algo se cocinaba en las sombras, había ordenado redadas entre los opositores, había encarcelado a antiguos sirvientes del rey Aldric y había puesto precio a la cabeza de un impostor que pretendía manchar el nombre de la corona. Alinor lo recibió en su antigua habitación de la librería. Había llorado, pero al verlo, lo abrazó sin hablar, como si su regreso hubiera sido la única oración que repetía desde que partió. «Van a intentar matarte», le susurró. «Lo sabes, ¿verdad?» «Sí», respondió él. «Pero no antes de que todos escuchen quién soy». La ciudad murmuraba. Los mercados hablaban de un joven que había sido visto con antiguos papeles reales. Los soldados preguntaban por un hombre alto, de ojos claros, que llevaba consigo un medallón real. Algunos decían que era un loco, otros que era el heredero perdido. Pero todos sabían que algo se avecinaba, y el rumor, como el fuego, se extendía. Reinald ayudó a organizar una reunión secreta con varios miembros del consejo que aún recordaban al rey Aldric con respeto. No todos aceptaron acudir, pero 3 consejeros clave, ya retirados, aceptaron escuchar al joven que decía ser hijo del monarca. La reunión tuvo lugar en una antigua biblioteca bajo la catedral de Virelans. Elian habló con voz firme. Mostró las cartas, los registros, el retrato, el medallón. Habló de Cedric, de Lisanne, del convento de Reinald. No pidió nada,
Solo presentó los hechos. Al final, uno de los consejeros, el duque Thibault, lo miró en silencio largo rato. «Tienes su mirada», dijo, «y hablas con su voz. No sé si eso basta, pero sé que no mientes». Elian inclinó la cabeza, agradecido. «No, quiero un trono que no me pertenezca, pero tampoco puedo permitir que quienes me borraron sigan mintiendo. Quiero mi nombre, quiero justicia para mi madre, y si el pueblo lo quiere, entonces estaré preparado». Thibault asintió. «Entonces prepárate, porque el pueblo está despertando, y tú serás su grito». Esa noche, por primera vez, Elian durmió con paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque al fin sabía quién era, y al despertar, el amanecer ya no parecía tan lejano. Elian ya no se escondía. El rumor de su existencia se había esparcido como pólvora encendida. Algunos lo llamaban impostor, otros lo veían como la promesa de un nuevo comienzo. La ciudad de Virelance, acostumbrada a los discursos fríos de los nobles y al temor a las represalias del príncipe Ormond, comenzaba a despertar de su letargo. Las paredes hablaban, los mercados susurraban, los jóvenes repetían su nombre como un eco de algo perdido y necesario. Rainald y los 3 consejeros, aliados, prepararon una presentación pública, algo que no pudiera ser ignorado ni ocultado. Era arriesgado, sí, pero ya no había otra forma. Elian no podía derribar al poder desde las sombras. Tenía que poner el rostro, y el nombre, el lugar elegido, fue la Plaza del León, frente al antiguo Palacio de Justicia, una explanada que, siglos atrás, había sido testigo de proclamaciones reales. Allí, ante la mirada de todos, mostraría la verdad. Alinor le entregó una túnica azul oscura con detalles bordados en dorado. No era una corona, no era un uniforme, pero era un símbolo. A su lado, Rainald sostenía los documentos originales, la carta del rey Aldric, el registro de nacimiento, el testimonio sellado de los consejeros. Había suficiente. Lo que faltaba era el valor. Elian lo tenía. Cuando apareció en la plaza, acompañado por los ancianos que habían servido al rey, el silencio fue absoluto. Cientos de personas se agolpaban en torno a los escalones sin saber qué esperar. Algunos soldados lo miraban con recelo, esperando una orden que aún no llegaba. Elian subió al estrado improvisado con paso firme, sin levantar demasiado la cabeza, pero sin evitar las miradas. El sol caía directo sobre su rostro. Entonces habló. «Mi nombre es Elian», dijo, con una voz que cruzó la plaza sin necesidad de gritar. «He vivido 30 años sin saber quién era. Fui criado como un campesino, trabajé la tierra, sufrí como vosotros. Me dijeron que no valía nada, que no era nadie, pero encontré un medallón, un símbolo, un origen, y descubrí que mi historia fue robada». Mostró el medallón, lo levantó para que todos lo vieran. Hubo murmullos, algunos se inclinaron hacia adelante, otros se cubrieron la boca. «Soy hijo del rey Aldric, no un príncipe, no un heredero, solo su hijo. Mi madre, Lisanne, fue silenciada, encerrada, humillada, y yo, arrojado al olvido, pero sobreviví y he vuelto no para tomar lo que no es mío, sino para devolverle a este reino la verdad». Rainald se acercó, desplegó los documentos y los leyó en voz alta, uno por uno. Las cartas, los sellos, las firmas, todo coincidía. Uno de los consejeros lloraba en silencio, otro murmuraba una oración. El tercero levantó la voz. «Yo estuve presente cuando Lisanne fue llevada al convento. Fui testigo del encierro. Elian dice la verdad». Entonces, un grito cortó el aire. «¡Mentira!». Ormond, rodeado de su guardia personal, apareció en la plaza. Su rostro era una máscara de furia. No traía escolta diplomática, sino soldados armados.
Caminó entre la multitud como un cuervo entre palomas. Subió los escalones del estrado sin pedir permiso. Este hombre es un farsante, un manipulador. Nadie puede probar su sangre, bramó. El trono no se hereda por emociones ni por cuentos. Elian lo enfrentó sin apartarse. ¿Tienes miedo de una verdad que no puedes controlar? Ormand soltó una carcajada seca. ¿Verdad? ¿Dónde están tus pruebas de sangre? ¿Dónde están los nobles que te apoyan? Aquí, dijo Thibault, levantándose. Aquí estamos. La plaza se agitó. Algunos soldados comenzaron a moverse nerviosos, pero no atacaron. Esperaban una orden que Ormand no se atrevía aún a dar. Te desafío, dijo Elian, sin rodeos. Que el pueblo decida, que el consejo escuche, que las pruebas hablen. Si miento, que me castiguen, pero si digo la verdad, tendrás que responder ante la historia. Ormand lo miró como si fuera un loco, pero también como si por primera vez dudara. El pueblo comenzó a murmurar. Algunos vitoreaban, otros dudaban, pero nadie lo abandonaba. Y entonces, desde las gradas, una voz femenina gritó: «Tiene la mirada del rey Aldric. Yo lo vi de niño. Tiene su misma alma». Era una anciana, ex-sirvienta del castillo, que se abrió paso entre la multitud. Se arrodilló ante Elian sin miedo. «Mi rey», susurró. Una a una, otras voces comenzaron a imitarla. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, uno tras otro se inclinaban, no por obligación, sino por verdad. Ormand, pálido, retrocedió. Sus soldados no se movían, algunos incluso bajaban las armas. La plaza ya no era suya. «Esto no ha terminado», gritó antes de bajar del estrado, pero todos sabían que sí lo había hecho. Elian se quedó quieto. No levantó los brazos, no sonrió, no lloró, solo respiró. Y en ese silencio el reino volvió a recordar un nombre que jamás debió olvidar. El día después del alzamiento en la Plaza del León, Virelance despertó distinta. Las campanas no repicaron al alba. Los nobles no paseaban con sus séquitos por las avenidas. Las banderas que ondeaban en las torres del palacio fueron retiradas en silencio. El aire estaba cargado, como si todos contuvieran la respiración a la espera de un veredicto que aún no llegaba. Elian se refugió en la antigua biblioteca de Reinald, que se había convertido en una especie de cuartel de ideas, esperanza y documentos. No estaba solo. Thibault y los otros consejeros se mantenían firmes a su lado. Alinor también. Su presencia era silenciosa, pero constante. No necesitaban palabras. Sabían que lo que sentían no se mediría en gestos públicos, sino en la lealtad que se demostraba en la oscuridad. «No basta con haber ganado al pueblo», le dijo Reinald aquella mañana. «Ormand aún conserva poder militar, aún controla el palacio, las leyes, los registros. Si decides tomar lo que te pertenece, debes hacerlo con sabiduría, no con ira». Elian asintió. No deseaba sangre, no quería venganza, pero tampoco podía permitir que su historia volviera a ser enterrada. Esa misma tarde, los miembros del Consejo Real convocaron una audiencia extraordinaria en el Salón del Acuerdo, una cámara ancestral donde se habían sellado tratados, pactos de guerra y herencias dinásticas. Era la primera vez en décadas que se utilizaba para algo más que ceremonias vacías. Elian llegó vestido de negro, sin joyas ni armas, con el medallón al descubierto y los documentos en sus manos. Los ciudadanos abarrotaban las calles cercanas, esperando noticias, cantando su nombre, pidiendo justicia. Dentro, los asientos estaban ocupados por todos los miembros activos del Consejo, los viejos y los jóvenes, los fieles a Ormand y los que comenzaban a dudar. El primero en hablar fue el canciller Hadrien, un hombre de verbo frío y rostro de piedra.
El pueblo exige claridad. Vos aseguráis ser hijo del rey Aldric, presentáis cartas, testimonios y objetos, pero la ley de Virelance no reconoce herederos nacidos fuera del matrimonio real. ¿Qué pretendéis con todo esto? Elian no respondió de inmediato. Caminó al centro de la sala, respiró hondo y luego alzó la voz con una calma que nadie esperaba. No pretendo una corona. Pretendo restaurar la verdad. Pretendo que el nombre de mi madre no sea borrado, que el mío no sea tratado como un delito y que quienes mintieron para aferrarse al poder rindan cuentas. Adrienne alzó una ceja. ¿Y si la verdad que traéis nos lleva al caos? Entonces es un caos que habéis sembrado con mentiras, respondió Elian. Los murmullos se propagaron como una ola. Algunos consejeros se miraban nerviosos, otros asentían en silencio. Entonces, desde el fondo de la sala, entró Ormond. Vestía una armadura ligera y un manto de terciopelo escarlata. Iba solo. Su guardia personal había sido detenida en la puerta por orden del consejo. Su rostro era una mezcla de rabia contenida y orgullo herido. «Todo esto es una farsa», dijo con voz dura, «un intento de socavar la paz del reino, de debilitar la corona. No reconoceré como príncipe a un campesino con un cuento bien narrado». Elian lo enfrentó con la mirada serena. «No soy un príncipe, soy hijo del hombre cuyo nombre juraste respetar y de la mujer que mandaste callar». Reinald dio un paso al frente y entregó los documentos al canciller. Entre ellos estaba la carta final del rey Aldric con su sello inconfundible. El consejo se sumió en un murmullo contenido. Ormond palideció. «Eso no prueba que seas tú», espetó con desesperación. Podría ser falso, podría estar amañado, pero no lo estaba. Un consejero levantó la voz. «Lo vi de niño. Yo también. Sirvo en esta cámara desde que Aldric gobernaba. Tiene su misma mirada y su voz. Esa verdad no se puede ocultar más». «Y yo lo vi nacer», gritó entonces una mujer desde las galerías. Era una de las parteras reales retiradas, llevada al consejo como testigo. Nació con una marca en la muñeca izquierda, como su madre, como él. Todos miraron a Elian. Sin decir palabra, alzó la manga de su túnica y mostró la marca. Una pequeña mancha en forma de media luna, apenas visible, pero inequívoca. Ormond ya no tenía argumentos. El canciller se levantó. Su voz retumbó por la sala. «La sangre habla. El consejo lo reconoce. Y el pueblo ya se ha pronunciado. Elian de Virelance es legítimo heredero del rey Aldric, aunque la ley no lo reconozca como príncipe por nacimiento. La verdad debe tener más peso que las leyes hechas para ocultarla». Ormond dio un paso atrás, sacó una daga. Por un instante el aire se tensó. «Si no puedo tener el trono, nadie lo tendrá». Pero antes de que pudiera moverse, los soldados de la Guardia Ciudadana lo rodearon. No hicieron falta espadas. Ormond se dejó caer de rodillas. Por primera vez, derrotado no por la fuerza, sino por la verdad. Esa noche, la ciudad encendió antorchas en cada balcón, no por una coronación, sino por una redención. Elian no se proclamó rey. Rechazó el trono, al menos por entonces. Pidió tiempo, pidió reformas, pidió que el pueblo pudiera decidir por sí mismo si deseaba un nuevo soberano o un nuevo modo de gobernar. El consejo, conmovido por su gesto, le ofreció algo aún más valioso: su nombre. A partir de ese día ya no sería Elian el bastardo, sino Elian de Virelance, hijo reconocido de Aldric, defensor de la verdad y la memoria. Alinor lo abrazó esa noche sin palabras, y en su silencio él entendió que no estaba solo. «Has cambiado este reino», le dijo ella. «No, solo lo he despertado,
y con la frente alta supo que la historia ya no volvería a dormirse. Los días posteriores al juicio se sintieron extraños, como si el tiempo hubiese tomado otra cadencia. Elian, ahora oficialmente reconocido como Elian de Virelance, caminaba por la ciudad sin necesidad de esconder su rostro ni bajar la mirada. La gente lo saludaba con respeto, algunos con una inclinación leve, otros con los ojos brillantes de esperanza. Pero lo que más lo impresionaba era el silencio cargado de significado. Ya no necesitaban proclamas. Bastaba su presencia para recordar que a veces la verdad sobrevive incluso a la muerte. La ciudad se transformaba lentamente. Las banderas con el emblema del león coronado y la espada atravesando el sol volvieron a ondear en ciertas calles. Los mercados hablaban de justicia más que de impuestos. Las plazas antes calladas albergaban ahora debates públicos, y el Consejo, por primera vez en décadas, escuchaba las voces de campesinos, artesanos y jóvenes. Era un cambio pequeño, pero real, como una semilla que, al fin, tocaba tierra fértil. Elian, sin embargo, no se sentía dueño de nada. Lo habían llamado heredero, símbolo, incluso futuro rey, pero él no deseaba un trono, sino equilibrio. Decidió permanecer como miembro del Consejo, como representante de la memoria histórica y protector del pueblo. No era una figura ceremonial. Sus decisiones pesaban. Su voz, antes silenciada, ahora marcaba el ritmo de las reformas. Alinor se convirtió en su compañera inseparable. Ya no escondían su cercanía, paseaban por los jardines de palacio, debatían en las sesiones públicas, dormían juntos bajo techos humildes o cielos abiertos, según el lugar donde lo necesitaran. Ella, hija de nobleza, y él, hijo del olvido, formaban una pareja que encarnaba la reconciliación de dos mundos. Su amor no nació del protocolo, sino del peligro compartido, de la complicidad silenciosa que se fragua entre quienes se salvan mutuamente. Una tarde, mientras paseaban por el jardín donde Aldrich solía caminar en soledad, Alinor se detuvo bajo un árbol frondoso. «A veces me parece imposible que estés aquí y que todo haya ocurrido así», dijo. Elian la miró con una media sonrisa. «A mí también, pero si algo he aprendido es que la sangre no basta, ni el dolor, ni siquiera la verdad. Lo que cambia el mundo son las decisiones que tomamos después de descubrir quiénes somos». Ella le cogió la mano. «Y tú ya sabes quién eres». Elian no respondió de inmediato. Observó el horizonte, la ciudad que lentamente sanaba, los rostros nuevos que ocupaban los espacios de poder, los niños jugando sin miedo en la plaza. Luego asintió. «Soy el hijo de un rey, pero, sobre todo, soy hijo de una mujer que nunca dejó de amarme, y de un hombre que dio su vida para protegerme, sin pedir nada a cambio. Soy lo que decidí ser, no lo que el poder quiso hacer de mí». Esa noche, Elian volvió a visitar la tumba de su madre, el convento de Sainte-Claire, que había permanecido aislado durante décadas. Fue reabierto como un centro de ayuda para mujeres y niños sin recursos. En el centro del claustro, bajo un rosal blanco que florecía en invierno, reposaban ahora los restos de Lisanne, trasladados con honores. La lápida era sencilla: Lisanne, madre valiente, memoria viva. Que tu voz jamás vuelva a ser silenciada. Elian se arrodilló en silencio. No llevó flores, solo palabras. «Madre, no te fallé. No pude traerte de vuelta, pero devolví tu nombre. No estás sola. Nadie más lo estará». Permaneció allí largo rato bajo el cielo abierto, con el viento acariciándole el rostro como si fueran dedos invisibles. Al levantarse, no era el mismo. Pocos días después, el Consejo propuso oficialmente su coronación. Alegaron
que solo con su liderazgo podría consolidarse la transición que el reino necesitaba. Los gritos de júbilo se escucharon por todo Virelans. La ceremonia estaba prevista para celebrarse un mes después, en el día del nacimiento del Lino Macintosh, rey Aldric, como un símbolo de continuidad y redención. Elian, sin embargo, pidió algo inesperado, una elección pública. No una imposición. He vivido toda mi vida sin vos. No quiero llegar al poder sin que otros elijan. Quiero que se me otorgue el liderazgo, o se me niegue, pero que lo decidan quienes han sido olvidados tanto como yo. La idea sacudió los cimientos del reino. Nunca antes se había hecho algo así, pero el consejo, atrapado entre la admiración y la lógica implacable de aquel gesto, aceptó. Y el pueblo votó, no por miedo, no por tradición, sino por respeto. Elian ganó por una mayoría abrumadora, no porque fuera hijo de un rey, sino porque se había ganado el corazón de quienes ya no creían en reyes. El día de la ceremonia, Alinor caminó a su lado, sin coronas ni vestidos pomposos. Ella lo tomó de la mano frente a toda la ciudad, y juntos subieron al balcón donde tantos antes habían pronunciado discursos huecos. Él no gritó, no alzó la espada, solo dijo: «Hoy empieza algo nuevo, y no lo haré solo, lo haremos todos. Vosotros sois mi linaje, y yo, vuestro servidor». La plaza estalló en vítores. Ese día, nadie se inclinó por obligación, pero todos, uno por uno, lo hicieron con gratitud, y así el bastardo que fue abandonado 30 años atrás se convirtió en el líder que unió a un reino dividido, no por su sangre, no por su apellido, sino por la dignidad de haber sobrevivido al olvido y haber elegido el amor y la justicia por encima del odio. En la historia de Virelans se recuerda su nombre no con temor ni como advertencia, sino como promesa: Elian de Virelans, el heredero del corazón. Y así termina la historia del bastardo olvidado, del hijo sin nombre, que regresó, no para reclamar una corona, sino para devolverle al reino la memoria que le arrebataron. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar, o simplemente te mantuvo pegado a la pantalla, suscríbete ahora mismo a Flechados, porque esto es solo el principio. Cada semana compartimos historias que tocan el alma, amores imposibles que desafían imperios y personajes que, como tú y como yo, solo quieren ser escuchados. Cuéntanos en los comentarios, ¿tú habrías perdonado al reino o habrías tomado el trono con fuego? Dale a like, comparte este vídeo con quien necesite una historia poderosa y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene, porque lo que viene va a hacer que te enamores del amor otra vez. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia, donde el corazón siempre tiene la última palabra.